imagínense que usted deja caer esa masa desde una altura de 50 centímetros y hace pruebas y encuentra que desde esa altura usted le administra a la masa una cantidad de calor Q1 y logra un gradiente de temperatura delta T1. Luego hacía otro cálculo con otra distancia, la dejaba caer, por ejemplo, desde una altura de 70. Entonces usted tenía que con esa altura le transfería a la masa de agua una cantidad de calor Q sub 2 y provocaba en ella un gradiente de temperatura delta T sub 2. Y así sucesivamente. Usted iba a tener múltiples cantidades de calor a diferentes alturas que provocaban diferentes gradientes de temperatura. Entonces, cuando se dividían estas cantidades de calor, ¿verdad?, entre los correspondientes gradientes de temperatura, aquí, cuando se dividían todos estos entre los gradientes de temperatura, se encontró que eso daba como resultado una constante. Y ustedes se acuerdan cuando en su primer curso de Física 1, se acuerdan, no sé si su profesor enfatizó en eso, que cuando usted establecía las relaciones entre diferentes parámetros de física, alguna relación cualquiera, y el resultado daba constante, significaba que esa relación tenía que ser una propiedad importante del fenómeno. En ese caso, si diferentes cantidades de calor divididas por los correspondientes gradientes de temperatura me daban el mismo número para la misma masa de sustancia, significaba que esa relación debía dársele un nombre y se le llamó capacidad calorífica. Así, capacidad calorífica, y se la represento por una C mayúscula, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que se había logrado un avance, ese resultado no era satisfactorio del todo. ¿Por qué? Porque usted podía tomar una sustancia de diferente densidad y diferente masa, o una sustancia diferente a la que tenía aquí, con la que hizo el primer cálculo, y obtener el mismo valor, ¿verdad?, de C, para diferentes cantidades de calor y temperatura. Por lo tanto, no era, a pesar de ser una característica importante, una propiedad importante de la propia transferencia de calor, no era una propiedad que fuese una característica concretamente de la sustancia. Entonces decidieron después, considerando eso, dividir entre la masa, ¿verdad? Al dividir esas cantidades de calor, no solo entre delta T, sino también entre la masa, eso dio resultado, como consecuencia dio resultado una constante que aquí está, por cierto, para que la diferencie, la voy a escribir así. Es una C minúscula, ¿verdad? Es una C minúscula, no se les olvide. Aquella era una C mayúscula. A esta se le llamó C minúscula. Y su nombre es capacidad calorífica específica. Ahora sí vamos a tener una propiedad exclusiva de la sustancia. Se llama capacidad calorífica específica. Pero lo más importante es que además ahora, si despejamos, observen, tenemos una forma de calcular el calor que la sustancia absorbe o pierde, ¿verdad? Porque si usted despeja para Q, siendo que esto es característica del propio material y usted tiene tablas de esos materiales, de esa capacidad calorífica del material específica, entonces usted ya tiene una ecuación para el cálculo de calor. Y se acuerdan que mencionamos al principio, cuando vimos el concepto de calor y su diferencia con la temperatura, que el calor no era lo mismo que la temperatura, aunque nosotros, por desgracia, en el uso de los vocablos normal de temperatura lo asociamos iguales. No son iguales. De hecho, así como la velocidad es diferente a la energía cinética, y la velocidad es un parámetro para el cálculo de la energía cinética, así también la temperatura es un parámetro para el cálculo del calor. Y aquí lo tenemos. ¿Ok?
Aquí tenemos también las unidades asociadas, que ya se las había mencionado, con el equivalente mecánico del calor. Una caloría es 4.186 joules, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, ingeniero. Entonces no se les olvide, ya tenemos esta ecuación que nos va a servir para el cálculo de calor. Por lo menos es una primera ecuación. Vamos a ver que, aunque también es un avance mucho más significativo que el de acá, que el de la capacidad calorífica en general, todavía nos hará falta una ecuación adicional que la vamos a ver a continuación. Entonces vamos a pasar al siguiente análisis. Fíjense bien, en esta gráfica que tenemos allí, tenemos una curva que se obtiene al calentar cualquier sustancia, no importa cuál sea. Esa curva determina los diferentes procesos de absorción de calor. Y aquí vamos a tener, aquí está erróneo esto, aquí lo que tenemos es calor. Permítame, voy a cambiar eso. Esto es calor, ahí aparecía entalpía. Tomé la ecuación de la gráfica, es la importante. Aquí en realidad lo que tenemos es calor. ¿Ok? Q. Acá, en el eje horizontal. Y en el eje vertical tenemos temperaturas. Acá. Temperaturas que la sustancia va teniendo. ¿Ok? Permítame. Entonces fíjense bien qué ocurre con cualquier sustancia. A la par, tenemos la tabla de capacidades caloríficas específicas. ¿Ok? Esta tabla nos permite obtener los valores de las capacidades caloríficas. Noten, estas fueron tomadas del libro de texto. Una cosa importante es que las unidades que usa el texto para la temperatura es Kelvin. No olviden eso. Aquí lo que tenemos es el Kelvin para la temperatura y para el calor. Observen que el calor ya no está especificado en calorías, sino que está especificado ya de una buena vez en el equivalente mecánico del calor. Aparece en joules, que son unidades de energía mecánica. Entonces no olviden, a partir de ahora, calor y energía mecánica se ven como como una sola energía en general. Se ven como energía. ¿Ok? Entonces no olviden que las unidades que debemos usar para hacer los cálculos deben ser kelvins. A partir de ahora, solo kelvins vamos a utilizar. El único fenómeno en el que uno está autorizado a usar Celsius es el fenómeno justo que ustedes que evaluamos en la prueba de ayer, dilatación térmica. A partir de ahora todo debe ser en kelvins. Entonces veamos qué es lo que nos da, lo que nos dice, qué información nos dice esta gráfica que tenemos ahí. Bueno, vamos a suponer que tenemos aquí agua. Vamos a suponer que tenemos agua, que la sustancia es agua. El agua tiene una característica interesante. No es la única, pero ella es la que mayormente, o la única que nosotros vamos a ver con esa característica. Y es el hecho de que el agua tiene una capacidad calorífica que cambia, específica, que cambia con su estado. O sea, el valor de agua, por eso lo dice entre paréntesis líquida, de la capacidad calorífica del agua en estado líquido es 4190 joules sobre kilogramos kelvins. Sin embargo, si el agua se encuentra en la fase de hielo, su capacidad calorífica específica deja de ser 4190
y pasa a ser, aquí lo tenemos, aquí debe estar, miren, en estado de hielo, su C minúscula, o sea, su capacidad calorífica específica, disminuye a 2100. ¿Ok? Y cuando es vapor, no aparece en la tabla, pero conviene que lo anoten porque probablemente, lastimosamente, en el texto no lo incluye. Afortunadamente tampoco incluye ejercicios relacionados, pero se pierde de darles el contexto completo. Cuando es vapor, la capacidad calorífica disminuye a 2010, cambia. Esa característica es no solo exclusiva del agua, pero de los elementos que vamos a estudiar va a ser la única que va a contener esa propiedad. Entonces no se les olvide, su capacidad calorífica cambia dependiendo de su estado. Entonces, vamos a tener agua a menos 20 Celsius, claramente es hielo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que la temperatura de fusión del agua es 0 Celsius. Esta sería su temperatura de fusión. Temperatura de fusión. ¿Qué es la fusión? Pues es el proceso en el cual el agua se convierte de la fase sólida a la fase líquida, ¿verdad? Y su temperatura de vaporización, es de 100 Celsius. ¿Qué es la vaporización? Es el proceso a través del cual el agua pasa o cualquier sustancia pasa de la fase líquida a la fase gas. ¿Ok? Si vamos en sentido contrario, entonces los procesos cambian de nombre. Si tenemos una masa de vapor de cualquier sustancia, le quitamos calor y la sustancia, por esa pérdida de calor, pasa a la fase líquida, entonces ha pasado por un proceso llamado condensación. Si tenemos una sustancia en la fase líquida y le quitamos calor y la obligamos a congelarse, entonces el proceso se llama solidificación. Pero ambos ocurren en la misma temperatura. O sea, la temperatura de vaporización es la misma temperatura de condensación, la temperatura de fusión es la misma temperatura de solidificación. ¿Estamos claros con eso? ¿Aló? ¿Aló? Jóvenes, Se entiende, se entiende. se entiende, pero no será que están dormidos ustedes, me preocupa, fíjense que se me duerman. Bueno, entonces fíjense bien, hay otra cosa importante que deben tener claro. Las temperaturas, cuando una sustancia pasa de una fase a la otra, no importa si es de la fase sólida a la líquida, de la líquida a la sólida, de la líquida a la gaseosa o a la inversa, de la gaseosa a la líquida, mientras se está convirtiéndose de una fase a otra, no importa cuál, la temperatura permanece constante. Eso queda evidenciado acá. Observen que en este proceso que la sustancia está experimentando, vamos a suponer que está calentándose, entonces está hirviendo, está cambiando de la fase líquida a la fase gas. Mientras alguna molécula de la sustancia todavía se encuentra en la fase líquida, la temperatura permanece a la temperatura constante, a la temperatura de fusión de la sustancia. Y lo mismo ocurre a la temperatura de vaporización, perdón. Y lo mismo ocurre en el proceso de cambio de sólido a líquido. Mientras la sustancia está pasando de fase, la temperatura permanece constante a la temperatura de fusión. Entonces ocurre lo siguiente, observen. Si usted le da calor a un trozo de hielo, digamos que se encuentra a menos 20 grados, como él no está cambiando de fase, la ecuación que rige el cálculo de su calor, el calor que está absorbiendo, es la ecuación que acabamos de mencionar. Aquí, en esta etapa, el calor se va a calcular como la capacidad calorífica de la sustancia, ¿verdad?
por la masa de la sustancia, es la capacidad calorífica de la sustancia por la masa de la sustancia, por el gradiente de temperatura que experimente, es decir, por la temperatura 2 o final menos la temperatura inicial, ¿verdad? Menos la temperatura inicial. Noten que esta ecuación es una recta. Esto es el calor, esto es igual al calor. Esa ecuación es una recta. Porque tienen C y M que son constantes, tienen la temperatura inicial que es una constante y tienen esta temperatura que está variando, que es la temperatura a la cual la sustancia se va adquiriendo. O sea, la temperatura se va incrementando a medida que la sustancia absorbe calor. Pero ¿cómo lo hace? Linealmente. Porque la ecuación que la define es una recta. Cm por T menos Cm por Ti me da exactamente la ecuación de una recta. Entonces el crecimiento de la temperatura, el aumento de la temperatura es lineal. Lo mismo ocurre cuando la sustancia se encuentra en la fase líquida y en la fase vapor. Mientras no haya cambios de fase, la temperatura se va a mantener variante de acuerdo a la ecuación. Aquí tendríamos también aquí la capacidad calorífica de M por T menos la capacidad calorífica M por Ti. Ahí lo ven claramente. Ahí ven que Cm es la pendiente y Cmti es el intercepto y la variable es T. Y aquí vamos a tener exactamente lo mismo. Acá. Vamos a tener que el calor que absorbe ese vapor es igual a Cm por T menos Cm por Ti. Igual. Es un sistema que está absorbiendo calor, no está cambiando de fase y su temperatura se incrementa linealmente. ¿Qué es lo que cambia? En algunas sustancias como el agua, el valor de C. Si el agua es líquida va a ser 4190. Si es vapor va a ser 2010. Y si es hielo va a ser 2100. ¿Ok? Entonces, pero la ecuación va a ser esencialmente de la misma forma, va a ser una ecuación lineal. Donde se ve el problema es acá. ¿Lo ven? ¿Qué pasa si usted aplica la ecuación de cambio de temperatura en los cambios de fase? Y usted quiere saber cuánto calor fue necesario para fundir esa cantidad de hielo. ¿Qué problema encontrarían ahí? ¿Aló? Ahí, si no me equivoco, la temperatura es constante. Y entonces no puedo aplicar la ecuación. Como la temperatura es constante, cuando usted aplica la ecuación le va a quedar que el gradiente de temperatura es 0. Y le va a dar que el calor es 0, y no es cierto. Porque usted sigue teniendo al agua en contacto con la hornilla encendida y ella está hirviendo. Entonces aquí se utiliza otra forma de calcular calor, que se basa en un concepto que se llama calor latente. ¿Verdad? Lo que se hace es lo siguiente. Se sabe que todas las sustancias tienen una constante, así como C, que se llama calor latente, que puede ser de fusión o solidificación, que es lo mismo, o puede ser de vaporización o de condensación. Son dos calores latentes. Uno para hacer los cálculos en esta meseta de acá, en la que la sustancia puede cambiar de la fase líquida a la sólida, que sería el calor latente, puede ponerle el nombre que sea, lo va a encontrar como calor latente de fusión usualmente. Lo multiplicamos por la masa y de esa manera calculamos el calor necesario para fundir a una cierta masa de cualquier sustancia. Lo mismo va a ser para congelarla. Va a ser el mismo calor latente multiplicada por la masa, pero obviamente que el concepto es que ahora ese calor va a ser extraído a la sustancia. Y aquí vamos a tener de la misma manera un calor latente, que sería un calor latente que usualmente se le llama de vaporización, pero que es el mismo calor latente de condensación.
¿verdad? ¿Qué es lo único que cambia? El sentido en el cual ocurre y el sentido en el cual fluye el calor. Si lo estoy haciendo que la sustancia pase de líquido a gas, entonces el proceso se llama vaporización. Y si estoy haciendo y el calor entra a la sustancia, si estoy haciendo que la sustancia pase de gas a líquido, la estoy condensando y el proceso se llama condensación, pero el calor latente es el mismo, solo cambia el signo de Q, ¿verdad? Entonces miren, tenemos dos ecuaciones. En la siguiente aparece esto con más detalle. Vamos a ver aquí en esta diapositiva tenemos ese detalle. Aquí tenemos la sustancia en estado sólido. Solo es sólido. Hielo, por ejemplo, si tomamos al agua como referencia. Aquí la tenemos cuando está pasando de la fase sólida a la líquida, no importa en cuál sentido, tenemos una mezcla de los dos, agua con hielo. No se les olvide, eso es bien importante. Aquí es solo hielo, aquí es una mezcla, mientras que aquí es solo líquido. De la misma manera, cuando esté pasando en la etapa de la etapa líquida a la gaseosa, aquí vamos a tener una mezcla de agua con vapor. El agua ebulle, la tenemos en su fase sólida, pero comienza a soltar vapor. Entonces tenemos una mezcla de agua y vapor. Y cuando se encuentra en la fase de vapor es solo vapor. ¿Ok? Las ecuaciones que se utilizan en estas tres etapas, donde hay gradiente de temperatura, es la ecuación que tiene involucrado el gradiente de temperatura, Cm delta T, donde C ya vimos que uno la toma de una tabla y que en algunos casos, no se le olvide, va a variar dependiendo del estado de la materia, de la sustancia. Mientras que en estas dos mesetas, donde hay cambio de fase, se utiliza el concepto de calor latente. Se multiplica el calor latente por la masa y entonces hay dos calores latentes involucrados. Les había mencionado. El de fusión, que es el mismo de solidificación, ¿verdad? Y el de condensación, que es el mismo de vaporización. Calculemos, fíjense bien, cuánto calor se requiere para transformar 12 gramos de hielo a -10 hasta vapor a 100 grados. En este caso, vamos a dejar la respuesta en joules, no nos vamos a complicar con estas conversiones. Entonces, usted va a hacer uso de la gráfica que hemos estado viendo. Esa gráfica es muy importante. Comenzando con un punto en el que la sustancia se encuentra en la fase de sólido, hasta llegar a un punto en el que la sustancia va a estar en la forma de vapor, ¿verdad? Aquí vamos a tener moléculas de vapor. Entonces, usted va a tener que proporcionarle calor a esa masa de hielo primero para elevarle su temperatura hasta su punto de fusión. Primera etapa. Aquí se va a requerir una cantidad de calor Q1. Después de eso, como ya estará a la temperatura de fusión, le tiene que administrar calor para que el trozo de hielo se funda. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Ahí se va a fundir. En esta etapa en la que la temperatura va a permanecer constante a la temperatura de fusión, va a ser el cambio de sólido a líquido. Después de eso, usted va a tener que proporcionarle calor para elevar la temperatura de la sustancia, ¿verdad? Hasta el punto en el que ella alcance su temperatura de vaporización. Y después tiene que darle calor para que toda ella se convierta en vapor. Esta última es el último punto al que queremos llegar. ¿Ok? Entonces tenemos, vean, tres calores. Q1, ¿verdad? Q2, Q3 y Q4. Vamos a calcularlos por separado. Los de estas etapas, no se les olvide, que se van a calcular, los de estas etapas de cambios de fase se van a calcular con los calores latentes y los de estas dos con la ecuación de cambio de temperatura.
Entonces acordémonos también que nosotros tenemos en nuestro caso agua, se trata de agua, entonces conocemos las temperaturas de fusión. Aquí tendríamos, esta temperatura va a ser una temperatura de, a ver, ay, perdón, de 0 grados Celsius, bueno, 0 grados. Y aquí vamos a tener el equivalente más o menos a unos 100 grados. Ay, Dios, permítanme, jóvenes. Aquí vamos a tener 100 grados, que son las dos temperaturas. Okay, ¿verdad? Temperaturas de fusión, TF, y temperatura de vaporización, TB. ¿Ok? Que ya sabemos cuáles son esos valores para el agua. Entonces, anoten en su cuaderno, porque necesito regresar y esto me lo va a borrar. Anoten en su cuaderno entonces todo esto, estos detalles y me avisan cuando hayan concluido. Aquí tenemos las dos ecuaciones. Fíjense bien, en esta etapa primera, en las etapas en las cuales vamos a tener, en estas, en las cuales vamos a tener gradiente de temperatura aquí y aquí, vamos a hacer uso de esta ecuación. Como es agua, entonces, anoten su cuaderno. Vamos a necesitar la capacidad calorífica del agua, ¿verdad? Entonces, esa la tenemos acá. Anote entonces para agua líquida, esto, ¿verdad? Agua líquida, 4190 joules sobre kilogramo kelvins. Y vamos a necesitar calentar el hielo que está abajo de su punto de fusión. Entonces vamos a necesitar la capacidad calorífica específica. O sea, para el agua, vamos a la tabla de calores latentes. Ya sabemos que el agua cambia de fase sólida líquida a 0 Celsius, equivalente a 273 kelvins. Y que a 100 grados, equivalente a 373. Acuérdense que vamos a pasarlo todo a kelvins. Cambia de fase líquida, se evapora. Entonces anote estos datos de acá. Vamos a necesitar el calor latente de fusión del hielo, porque vamos a fundir una masa de hielo, es 334 por 10 a la 3. Y el calor de vaporización del agua. Necesita ese calor para que la sustancia pase de ser un trozo de hielo a menos 10 grados a ser un trozo de hielo a 0 grados. Entonces aquí vamos a calcular C del agua, que ya lo tienen ustedes ahí, lo van a multiplicar por la masa de agua convertida en kilogramos, o sea, 12 por 10 a la menos 3, y lo van a multiplicar por el gradiente de temperatura que va a experimentar, que va a ser tu temperatura final, 0, que va a ser la temperatura de fusión, ¿verdad? Temperatura de fusión, menos la temperatura inicial del agua, que es, la tenemos ahí como, lo voy a llamar T sub 0. A mí me dio 2772 joules. 72 joules, perfecto. Vamos entonces ahora a el siguiente cálculo. Voy a tratar de replicar esa gráfica que estamos siguiendo. Fíjense bien, ¿qué acabamos de calcular en este momento? Acabamos de calcular esta primera etapa del estado sólido. Ahora tenemos el hielo a su temperatura de fusión. Lo tenemos acá, aquí, a temperatura a 0 Celsius, ¿verdad? Ahí está él. A la temperatura de fusión. Y ese fue el calor que necesitó para elevar su temperatura desde su temperatura inicial, que era esta, acá, de 0, hasta su temperatura final de fusión. Entonces acabamos de calcular apenas 1, este calor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que convertirlo a líquido.
Entonces vamos a trabajar sobre esta meseta. Ahora, vamos a trabajar sobre esta meseta de acá. Para convertirlo en líquido. Ah, perdón. Ay, Dios. Esta cosa es. Lo vamos a convertir en líquido, entonces necesitamos usar esta ecuación. La ecuación de cambio de calor latente. Entonces vamos a calcular Q sub 2. Q sub 2 es el calor necesario. Es el calor necesario para que la sustancia se convierta de la fase sólida a la fase líquida. O sea, calor latente. ¿Cuál es la etapa que estamos siguiendo? Fusión multiplicado por la masa de la sustancia, expresada en kilogramos. Vamos a ver cuánto les da ese segundo calor. J. Joules, muy bien, ya tenemos el segundo cálculo. Hagamos de calcular Q sub 2. Ahora vamos a calcular el calor necesario, ya lo tenemos aquí, miren. Ahorita tenemos a la sustancia aquí. En ese punto, la sustancia es agua. Agua a la temperatura de fusión. O sea, a 0 grados, pero agua. Aquí era hielo, pero a la temperatura de fusión. Y aquí era hielo abajo de la temperatura de fusión. Ahora tenemos que movernos sobre una línea así en la que va a haber un cambio de temperatura. Vamos a elevar la temperatura de esa agua hasta llevarla a su temperatura de ebullición, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener a la sustancia en su temperatura de ebullición. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el segundo cálculo. Acá. Vamos a tener agua a punto de hervir, temperatura de fusión. Entonces acuérdense que ese cálculo sería T ebullición o de vaporización. Ese cálculo lo haremos de la siguiente manera. Le vamos a llamar Q sub 3. Q sub 3 va a ser igual, ahora ahí de nuevo está involucrado un cambio de temperatura, al C del agua en su fase líquida, le voy a llamar así, Cl. Aquí tendríamos en la fase de sólido, multiplicado por la masa de agua y multiplicado por el gradiente de temperaturas que va a sufrir ahora, que va a ser, ¿cuál es la temperatura final en este proceso de acá? TB, la temperatura de vaporización, menos la temperatura inicial en esta etapa, que es TF, 528, 528 joules. Muy bien. Entonces acabamos de calcular esta cantidad de calor Q sub 3. Vamos ahora a calcular, ya estamos aquí, ¿verdad? En este punto. Entonces en ese punto, si le seguimos administrando calor, la sustancia lo que va a hacer es cambiar de fase. Va a pasar de la fase líquida a la fase vapor, que es donde queremos llegar. Entonces vamos a concluir aquí, por acá. Entonces ahora vamos a calcular este calor Q sub 3, Q sub 4, de acá, ¿verdad? En ese proceso notamos que nuevamente tenemos un proceso en el que la temperatura permanece constante, ¿verdad? Entonces Q sub 4 requiere el uso de nuevo de un calor latente. Sería en este caso el calor latente. ¿Cuál es el proceso de vaporización? Que ustedes lo tienen ahí, ¿verdad? De vaporización, multiplicado por la masa. 72 joules, muy bien. Entonces, fíjense bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Sumar. Toda la energía total requerida es la suma de las tres. Vamos a ver cuánto les da eso. Entonces vamos a anotar aquí una en total
Vamos a ver cuánto les da la suma de los tres, a eso le vamos a llamar calor total. Muy bien, joules. Entonces se necesita administrarle a esa sustancia todo este calor. Este ya implica una mezcla. Este problema ya es de grado de dificultad intermedio. Entonces fíjense bien, tenemos un calorímetro, ¿verdad? En ese calorímetro hemos incluido una muestra de un material desconocido, ¿verdad? Luego ese calorímetro además tiene una masa de agua. Aquí en su interior tiene una cierta cantidad de agua. Ahí tenemos los tres materiales, ¿verdad? El agua se encuentra a una temperatura inicial de 19 Celsius. Entonces vamos a anotar eso, la temperatura, le vamos a llamar T inicial, A le voy a llamar, del agua, ¿verdad? Es igual a 19 Celsius y de inmediato los convertimos a kelvins. Le sumo 273. ¿Cuánto les da eso? 273 más 19. 200. 292. 92 kelvin, muy bien. Luego, se encuentra en la fase, la masa de agua, hay que anotarla, llamémosla MA. Nos dicen que la masa de agua es de 0.2 kilogramos. Ahí está. Muy bien, MA. Luego, tenemos además el propio calorímetro, que es de cobre, que se encuentra a la misma temperatura del agua. O sea que el calorímetro se va a encontrar a la misma temperatura inicial del agua, de 292 kelvins. Y es una masa, le vamos a llamar MCU, de 0.15 kilogramos. O sea, son 150 gramos de agua. ¿Okay? Y tenemos este material desconocido que tiene una temperatura inicial de 100 Celsius, o sea, de 373 Kelvin. Le voy a llamar a esta cosa, le voy a llamar, déjenme ver, le voy a llamar simplemente TI, ¿verdad? Nada más. Que es de 373 kelvins. Ya convertido a kelvins. Y la masa es conocida. Le vamos a llamar MX, masa de la muestra desconocida. Nos dicen que es de 0.0850, o sea, son 8.5 gramos de la sustancia. ¿Okay? Se mezclan todos ellos. Y al final de la mezcla, todos, al final de la mezcla, alcanzan una temperatura que es la misma para todos, que se llama la temperatura de equilibrio, TE, que nos advierten, nos la dan, que es de 26, ¿cuánto les da 26.1 más 273? Convertido a Kelvin. 26.1 más 273. 299.1 Kelvin, muy bien. Ahí tenemos la temperatura de equilibrio. Ahora, fíjense bien. En el proceso, estos sistemas, unos pierden calor y otros ganan. Entonces, el calor ganado, la expresión del calor ganado, fíjense bien, la podemos escribir. El calor visualizado por las partes del sistema que tienen más baja temperatura, le vamos a llamar QG, calor ganado, el que lo hice. Es igual, fíjense bien, lo voy a llamar QG, es igual al calor que absorbe el agua está en la fase líquida, entonces va a tener una capacidad calorífica que ustedes ya la tienen ahí, le voy a llamar CA, capacidad calorífica del agua,
multiplicado por la masa de agua, ¿verdad? Multiplicado por el gradiente de temperaturas que el agua sufre. ¿Cuál es la temperatura final del agua? TE. TE. ¿Y cuál es la temperatura inicial del agua? Pues aquí lo decíamos, es 292. O sea, TIA. TIA. Ahí tenemos entonces la expresión del calor que el agua gana, más el calor que gana el cobre. Entonces aquí tendríamos C del cobre, CCU, lo voy a llamar así, CCU, que eso lo vamos a ir a buscar una tabla. Anoten esto porque me voy a tener que salir de aquí, se me va a borrar eso, por la masa de cobre. Y aquí vamos a tener el gradiente de temperaturas que el cobre experimenta, que es el mismo del agua, o sea, va a ser TE menos la temperatura inicial que el agua tenía. 838 que multiplica a TE, ¿verdad? A TE, perdón, menos, ahora multiplique 838 por TIA, multiplíquelo por 292. Bien, vamos con el siguiente término, más. Necesitamos la C del cobre, el C del cobre, ya, permítame. Cópielo, es 390. Mire, 390. 390 por 0.15, eso multiplicado por TE. Menos, muy bien, 95 multiplicado por TE. Menos, sustituye a TE por 299.1 y calcula todo eso. Entonces ya tenemos la expresión del calor ganado, nos da eso, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora vamos a calcular la expresión del calor perdido. No se les olvide, ya lo van a ver con más detalle, que este término va a tender a ser negativo. Lo van a ver en el gradiente, fíjense bien. Sería igual a la capacidad calorífica de la sustancia desconocida, que le voy a llamar CX, se multiplica a la masa del material desconocido X, MX, que multiplica al gradiente de temperaturas que ella sufre, que es su temperatura final es TE, menos su temperatura inicial le llamé TI nada más, ¿verdad? TI. Entonces, observen, cuando usted sustituye aquí, que TE es 299.1 y TI es 373. Quiere decir que esto me va a dar negativo, ¿lo ven? Cuando yo lo multiplique por estos dos constantes que son positivas, Q me daría negativo. Pero yo no lo puedo comparar con QG, porque yo estaría diciendo que 6365.15 es igual a una cantidad negativa, y eso es una tontería, es falso. Un número positivo no puede ser igual a un número negativo. Entonces, para convertirlo en positivo, lo multiplico por menos, y por eso es que aquí aparece menos Q. Muy bien, entonces mire, y le dio positivo, ¿verdad? Lo que les había dicho. Ese si no habría dado negativo, y entonces ahora no lo hubiéramos podido comparar. Ahora vamos a aplicar la conservación de energía. El calor ganado, obviamente, por una parte, es el calor que la otra parte pierde, ¿verdad? Y en esa ecuación, usted va a despejar ahora para CX. Vamos a ver cuánto le da eso. 1013.32. 32. ¿Qué unidades tiene? Joules, ¿verdad? Porque son las unidades que hemos estado usando. Joules sobre kilogramo, kelvins. Son las unidades que usamos para masa, temperatura y energía.